Bienvenidos a Mente y Bienestar, un programa para conversar sobre la salud mental. El día de hoy vamos a conversar sobre productividad, procrastinación y estrés laboral. Y lo vamos a conversar con una licenciada en psicología clínica que es especialista en el tema, así que le vamos a dar una calurosa bienvenida a Teimar Manzanares. Bienvenida, Teimar. Hola, buen día, muchísimas gracias por la invitación. Anti, de verdad estamos muy emocionados de tenerte acá y poder conversar este tema que es muy común y que a veces no sabemos identificarlo y que incluso a veces se puede mezclar y puede volverse hasta crónico, ¿no? Pero antes de iniciar yo quiero presentar a Teimar y que podamos conocer un poquito más de ella. Teimar es licenciada en psicología clínica. Ella es egresada de la Universidad Arturo Michelena de Valencia en el año 2015. Teimar tiene un diplomado en Psicología Industrial y Moving Laboral. También es licenciada en Administración Industrial, atiende a niños, pero también se dedica al trabajo de adultos, ¿sí? Actualmente tiene diversas formaciones en el desarrollo de habilidades sociales, autoestima, control de la ira, estilos de crianza y estrategias para desarrollar un eficiente abordaje terapéutico. Además, tiene una formación en el abordaje psico-oncológico en pacientes con cáncer y métodos de investigación. Bueno, tenemos acá a una pro y a mí me enorgullece ver que cada día nosotros trabajando con la salud nos podemos formar, nos podemos enriquecer para dar un mejor servicio, ¿no? Porque eso es lo importante. Entonces, Teimar, vamos a hablar un poquito sobre este tema y yo quiero iniciar conversando sobre qué es la productividad. A veces tenemos como que una mezcla, incluso un concepto errado de la productividad, porque muchas veces queremos ser productivos todo el tiempo y eso será bueno o malo. Entonces vamos a escuchar a Teimar. Sí, bueno, te comento un poquito. Fíjate, cuando hablamos de productividad debemos tener presente que este es un término que más que todo se utiliza en espacios organizacionales, ¿no? Pero si lo llevamos a un contexto un poco más general, más cotidiano y en que todos nos podamos sentir arropados, pues la productividad no es más que hacer muchísimas tareas en un tiempo determinado y con recursos, digamos, determinados, ¿no? Entonces, en términos generales sería eso. Ok, ¿y hasta qué punto puede ser saludable ser muy productivo? Fíjate que eso es bien interesante porque es algo muy personal, ¿sí? Ser productivo tiene que ver con algo muy personal. Ahora bien, creo que aquí la pregunta sería más que todo, ¿qué beneficios me trae esta idea de productividad, ¿no? Esta idea que yo tengo en mi cabeza, porque de repente lo que es ser productivo para mí no necesariamente lo es para ti. Entonces ahí sería bueno hacerme preguntas como, por ejemplo, ¿qué beneficios me trae a mí agobiarme con tantas tareas? ¿Qué beneficios, por ejemplo, me trae a mí el no tener tiempo disponible para mi familia? ¿Qué beneficios trae para mí el no tener tiempo disponible para descubrir mis intereses, por ejemplo? Entonces es allí donde yo voy a determinar si es saludable o no. Si el balance es negativo, evidentemente para mí no está siendo saludable ser productivo. Entonces creo que hay que resignificar un poco la idea de productividad, porque productividad más que hacer cosas es hacer cosas de manera inteligente, ¿no? Me gusta eso, hacer cosas de manera inteligente. Y en base a lo que tú dices, yo quiero hacer como que un comentario. Cuando migramos, ¿verdad? Migramos con la idea de yo necesito producir dinero, necesito trabajar y descuido todas las demás áreas de mi vida para centrarme completamente en la producción de dinero y trabajo. Totalmente. Esa productividad genera un quiebre en la salud mental, ¿sí? Por supuesto. Fíjate que uno de los motivos de consulta de nuestra población migrante podría decirte que en un 80% tiene que ver con este tema. Migrantes no tengo amigos, migrantes que están expuestos a una jornada de 12 horas, entonces que van a casa a dormir, no tienen amigos, por ende hay mucho aislamiento. La idea de hacer dinero, pero al final tampoco es rentable. Estoy trabajando todo el día solo para pagar un espacio en el que únicamente voy a dormir. Entonces ahí vamos otra vez a tu pregunta, ¿qué tan saludable es? Entonces allí podemos medirlo de alguna forma. Y vienen ciertos replanteamientos porque, a ver, me aíslo y este aislamiento social me genera
otro problema de salud más, que me puedo caer en una depresión, puedo caer en una crisis emocional y eso me va a desarrollar una depresión. Por supuesto, depresión, ansiedad, cuadros de irritabilidad, incluso ya que estamos hablando de productividad, evidentemente eso hace que seamos menos productivos. Una persona que no está bien ni física ni emocionalmente, no hay manera de que pueda ser productiva. Entonces, es como que crear una línea base en donde podamos hacer balance de que, oye, es posible de alguna forma ajustar, no los tiempos, pero ya vamos a ir a ese punto también. Y es muy importante algo, los extremos son totalmente nocivos para el individuo, o sea, Sí. Cuando yo me voy de un extremo o al otro, es nocivo para mí, o sea, cualquiera de los dos extremos es nocivo y es dañino, entonces, poder visualizar en qué extremo estoy. Totalmente, sí, porque a veces una acción positiva cuando la llevo al extremo puede convertirse en negativo. De repente para ti es muy productivo tener trabajo, es muy positivo, ajá, pero si me veo en otros ámbitos, eso significa estar sacrificando mi familia, significa estar sacrificando mi salud mental, significa sacrificar incluso mis propios intereses, ¿no? Porque estoy abocado a una sola actividad. O me cierro simplemente acá soy productivo, acá me quedo y cierro el abanico de oportunidades que tal vez puedo buscar o crear en otros lugares por quedarme en un lugar porque ya ahí me siento que estoy generando el tiempo y no quiero quedarme sin nada para no hacer nada. Totalmente. Es que la productividad creo que es un término que hay que resignificar, porque ser productivo también es descansar, ser productivo también es tiempo de calidad, ser productivo también a veces es simplemente no hacer nada y la gente se espanta cuando tú le dices, pero es que tú puedes ser productivo aun y cuando no estés haciendo nada. Claro que sí, porque eso va a traer beneficios en el largo plazo para ti. Y pasa mucho con los adultos, o sea, con las personas, con los adultos. Cuando uno le dice descansen, no, pero es que no voy a descansar porque es que si yo descanso no me siento bien, no me gusta no hacer nada y es un término que cuesta un poco que las personas puedan asimilarlo. Mira, y te digo algo más, hay una sensación increíble de culpa por no hacer nada, por estar descansando, pero ya va, detente un segundo. ¿Qué pasa si tú decides descansar un domingo cuando has trabajado toda la semana de 12 a 12? No pasa nada. Exactamente, no sucede nada porque es como tú misma indicaste anteriormente, el cuerpo necesita restablecerse, el cuerpo necesita recargar energía, el cuerpo necesita fortalecer. Y algo también importante es que de una productividad muy extrema podemos pasar a una hiperproductividad. Y ahí es donde llega totalmente el quiebre. O sea, ¿y cómo podemos hacer, Teimar, para poder salir de esta productividad? Ok, lo primero es que entendamos que no vamos a salir de la productividad. Vamos a hacerla más productiva y más beneficiosa para nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Es necesario hacer cosas, ¿no? Porque tan sencillo como que, bueno, las cuentas no se pagan solas, por ejemplo, ¿no? Si lo llevamos a ese ámbito. Si lo llevamos al ámbito un poco más de amas de casas, que por lo menos es con quien trabajamos en Infomamis, con mamitas, evidentemente ellas no pueden descuidar a su bebé, ¿sí? Si lo llevamos a pacientes que van a ver y medio, por ejemplo, ellos son pacientes que, digamos, técnicamente son más productivos, entre comillas, porque son personas que trabajan una jornada de 12 a 12. Entonces, ¿qué puedo hacer? Necesito organizarme. Yo siempre digo que el día de mañana empieza hoy en la noche. Cuando enlisto todas las actividades que tengo que hacer, cuando después que tengo esa lista establezco el orden de prioridades, ¿no? Porque otra cosa que también digo mucho, lo que hoy es urgente en algún momento fue importante y eso que fue importante en algún momento fue una tarea sencilla, cotidiana y corta, que la fuimos aplazando y aplazando y aplazando y pues se convirtió en lo urgente, ¿no? Entonces, enlistar, dividir las tareas en tareas más pequeñas, permitirme tiempo de descanso, todas esas son cosas que nos pueden funcionar. Me encanta bastante estas herramientas que nos está dando Teimar para trabajar la productividad. Y antes de irnos al corte, es importante mencionar que Teimar
Es psicóloga en Verimedi, pero también trabaja en Infomami, en todo el abordaje de niños y padres. Entonces, vamos a seguir compartiendo un poco más con Teimar acerca de estos temas, productividad, procrastinación y estrés laboral después del corte. Y seguimos con Mente y Bienestar, un programa para conversar sobre la salud mental. Hoy tenemos a Teimar Manzanares de invitada. Recordar que Teimar trabaja en Verimedi como psicólogo clínico y en Infomamis también como psicólogo clínico, trabajando con niños y padres de familia. Bueno, y estamos conversando un excelente tema. En el primer corte conversábamos sobre la productividad y lo importante es poder disgregar esta productividad en tiempos y espacios también para fortalecernos a nosotros mismos, para poder cumplir tareas, ¿no? Y tomar decisiones sabias en base a nuestro cuidado, ¿no? Pero también antes del corte, Teimar nos brindaba unas herramientas muy importantes y una era hacer listas de tareas en donde yo pueda identificar lo urgente, lo importante y lo que tal vez puedo resolver en el día a día, que es una tarea cotidiana. Así es. Esto nos va a poder permitir organizarnos, pero más allá de organizarnos también nos va a ayudar a poder saber en qué tengo que enfocar mi energía. A veces enfocamos nuestra energía en situaciones, acciones y decisiones que no van. Así es, sí. Y tiene que ver justo con que no estamos organizados y no hemos priorizado qué es aquello que vamos a hacer, ¿no? Entonces, por ahí es fundamental, y yo soy amante de las listas, la verdad, porque te ayuda a eso, a sacar de la cabeza todo lo que tienes pendiente, y al verlo en papel, bueno, también hay herramientas digitales, ¿no? Pero yo en el caso utilizo más el papel. Al verlo en papel es mucho mejor. No, bueno, yo a nivel laboral empecé a hacer listas desde hace mucho tiempo y de verdad que ha sido una excelente herramienta. A nivel laboral, yo digo, hacer listas es necesario. Funciona. Y es muy funcional. Sí. Y esto del tomar decisiones, el de enfocarnos en otro pensamiento o en otra actividad o desviarnos del tema, va muy arraigado a lo que vamos a conversar ahorita. Y es la procrastinación. Muchas veces pensamos que el procrastinar es dejar todo para después y solo nos aferramos a eso. Pero la procrastinación va más allá. Tiene un concepto bastante sustancial y que es importante comprender porque por Teimar me enteré que hay tipos de procrastinación. Sí. Entonces el día de hoy vamos a conversar sobre eso. Sí, así es. Bueno, la procrastinación en su definición sencilla es la postergación de tareas, pero hay una particularidad aquí, que es la postergación de unas tareas que nosotros consideramos como complejas por otras que nosotros entendemos como más fáciles o como que me generan menos esfuerzo. La gente tiende a confundirlo porque, no, pero es que yo no estoy procrastinando porque es que yo hice algo. Lo que pasa es que yo tenía que hacer un informe, pero también tenía que lavar el baño y entonces me fui a lavar el baño, pero no procrastiné porque estaba lavando el baño. No, sí procrastinaste, porque en realidad la tarea que tenías que hacer era el informe. La importante era el informe. Entonces, claro, la sustituyo por una que me genera menos esfuerzo. Quizás el baño, por ejemplo, me genera un poquito más de esfuerzo físico, pero no un esfuerzo cognitivo, mental, que es el de sentarme a desarrollar, a redactar, a analizar. Entonces, es eso. Hay que entender que la procrastinación efectivamente es la sustitución de tareas que me generan un esfuerzo por unas que yo considero más sencillas. Teimar, y este es un motivo de consulta muy común. Totalmente, porque te llegan con un motivo de consulta el motivo de consulta no es estoy procrastinando, No, porque realmente... yo no me organizo, no sé organizarme, hago múltiples tareas, ninguna la termino, sí. Me cuesta tomar decisiones, o trabajo, veo la televisión, escucho música, veo el podcast, o sea, sí. Y entonces, pero eso se llama procrastinar. Sí, pero la gente no lo sabe y entonces el mensaje llega como tal cual tú lo explicas, pero cuando vas indagando en la historia del paciente, te das cuenta que definitivamente en su vida están pasando muchísimas cosas. O está agotado, o está viviendo una situación emocional compleja. Y la frase típica con la que llegan es que no encuentro la motivación.
no encuentro como que mi propósito. O sea, hago cosas porque tengo que hacerlas. Estoy en piloto automático, no exacto, puedo conectar, vivo no la conecto vida, con nada. el tiempo no me alcanza para nada, pero cuando indagas, se me fueron 3 horas en redes sociales, se me fueron 2 horas en llamadas telefónicas, se me fueron media hora más viendo al techo, o se me fueron 2 horas pensando en qué es lo que voy a hacer, porque no tenía organizado cuál era el plan de trabajo o el plan de actividades, porque esto lo podemos llevar a todos los contextos, al contexto laboral, sí, pero también aquí un ama de casa, o sea, alguien que está en casa, una mamá que está cansada, que tiene 2, 3 niños y que el tiempo no le rinde ni siquiera para ella misma. Entonces, aplica a todas las áreas. Hay una terminología muy venezolana que dicen, tú das muchas vueltas. Entonces, el tú das muchas vueltas, te lo dicen desde pequeño, que tú das muchas vueltas. A ver, pero es que da más vuelta que un perro machazo. Pero desde pequeño, desde muy pequeños, desde la infancia, tenemos ya la procrastinación. O sea, tal vez en la niñez no se ve tan magnificada como en la adultez, pero en la adultez nos pasa factura en el área laboral, en el área personal, en la pareja, incluso ejecutando roles, siendo madre. Entonces, vamos a ver ¿cuáles son las causas comunes de la procrastinación? ¿Cuáles son estas causas, el por qué un individuo puede procrastinar? Bueno, dijiste algo clave, sobre todo porque tenemos la procrastinación desde niños. Y ahí entramos a un tema que en realidad no es el tema de hoy, pero que va. Fíjate que muchas de las causas de la procrastinación es inseguridad, baja autoestima, miedo a no hacerlo bien, miedo al que dirán. Entonces, digamos que esas son las causas fundamentales. Hay una sensación de incapacidad, de que probablemente yo no lo puedo hacer, y si lo hago, eso no va a cubrir las expectativas de los que me rodean. ¿De dónde viene eso? Desde la niñez. De la niñez, de los estilos de crianza. Porque si yo como padre siento que mi hijo no es suficiente, ya estoy dándole a mi niño la etiqueta de insuficiencia. Total. Pero si yo también como padre no tengo una estructura, no tengo hábitos, yo le estoy dando a mi hijo esa misma estructura, que no tenga hábitos, que no tenga una rutina, que no poder establecer los tiempos y respetar los tiempos. Entonces es algo que se va desarrollando. Pero también si yo desde mi padre vengo y traslado a mi hijo el sentimiento de minusvalía, este sentimiento de reproche, el que, aunque está bien, pero lo puedes hacer mejor. El del desaliento, el de desalentar. Pues este es un tema que a mí me apasiona demasiado, la crianza. Sí. Pero todo esto genera una factura, pasa una factura en la adultez. Y es que tengo a un adulto inseguro, a un adulto lleno de miedo. De dudas, de incertidumbre. Que ojo, no está mal, pero se crea la creencia, se genera en nosotros la creencia de que no lo voy a hacer bien nunca. Y dijiste algo fundamental y es el doble discurso, porque bueno, hay muchos padres que efectivamente hacen lo mejor que pueden, hay otros que no tanto, pero la gran mayoría sí. Y entonces es este discurso de, bueno, sí, te voy a dejar hacerlo, pero después que el niño lo hizo y quizás no quedó tan perfecto, vienen ellos y rehacen. Ahí tú estás diciendo con tu boca que sí, que confío en ti, pero con tus acciones que no confío no es tanto. Suficiente. Y al final creo que en la niñez, en la adultez, tenemos que aprender a quedarnos no con las palabras, sino con las acciones. Y es justo ese el mensaje. O sea, evaluar, oye, ¿cuál es el discurso o qué es lo que estoy haciendo? En el caso de los niños no aprenden con las palabras, aprenden es con el ejemplo, con ver a sus padres, cómo se desenvuelven, cómo tratan al otro, cómo tratan a su propia pareja. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, no, nos desviamos, pero sí, es que una cosa va realmente conectada con la otra. Y bueno, miren, este es un tema demasiado interesante. Después del corte vamos a hablar cómo podemos disminuir y cómo podemos trabajar en esta procrastinación para que no afecte las áreas de la vida del individuo. Y bueno, vamos al corte y regresamos con más de Mente y Bienestar por acá, por Diáspora TV. Y seguimos con Mente y Bienestar
un programa para conversar sobre la salud mental. El día de hoy hemos conversado con Teimar Manzanares un poco sobre lo que es la productividad, la procrastinación, y a pesar de que ha sido un tema bastante emocionante y ha causado bastantes preguntas, es importante algo. Siempre vamos a tener algunos síntomas, algunos signos, pero siempre hay que llegar al equilibrio, ¿sí? Siempre es importante trabajar en el equilibrio. Tal vez en algún momento estuve en este extremo, pero ahora tengo la oportunidad de trabajar para volver a este equilibrio. Entonces, yo quiero preguntarte, Teimar, ¿cómo nosotros podemos disminuir la procrastinación en nuestra vida? ¿Será que se puede disminuir? Sí, sí se puede. Evidentemente es un trabajo complejo, es un trabajo que no es de un día, pero por supuesto que se puede. Y una de las formas de hacerlo es, primero, creando espacios personales, ¿no? En donde yo pues desarrolle mis intereses, mis habilidades, en donde entienda que soy más que alguien que hace cosas, ¿no? Sino que también soy alguien que siente, que padece, que sufre, que necesita descanso. Un espacio de autoconocimiento. Sí, que tiene necesidades. Sí, porque es que al final se necesita mucho autoconocimiento para entender que estoy agotado, que estoy cansado, que estoy frustrado, porque las personas llegan, como te decía, es que estoy irritable, pero cuando vas escuchando un poco su discurso, tiene múltiples responsabilidades, no se toma tiempo para el descanso. Entonces, evidentemente esa irritabilidad no nace de la nada, hay un porqué. Entonces, lo primero, crear espacios, dividir las tareas, crear un ambiente amigable, no solamente en el entorno laboral, sino también en casa. O sea, hacerme parte del lugar en el que me estoy desarrollando. Eso crea evidentemente un sentido de pertenencia y por ende cuando yo siento que algo me pertenece o que algo me importa, pues yo lo cuido, intento dar de alguna manera también lo mejor de mí. Entonces son herramientas que nos pueden ayudar a poco a poco ir llevando esa procrastinación, ¿no? Me encanta, me encanta. Y creo que el último tema van de la mano, ¿no? Cuando soy muy productivo y me voy al extremo, genero un quiebre en la salud mental. Sí. Cuando procrastino, genero un estrés crónico. Claro. Genero un estrés, una ruptura en la salud mental, incluso generó ansiedad. Y generó mucha culpa también, porque el problema con la procrastinación es que al yo no realizar la tarea, luego me siento culpable. Totalmente. Entonces se reafirma esta idea de que soy incapaz, de que nunca lo hago bien, de que porque yo siempre dejo las cosas para después. Entonces, en los dos extremos vamos a sentir un malestar, uno por exceso y el otro por déficit, pero al final es malestar emocional al fin, entonces... Y hay algo muy importante. Muchas veces procrastinamos en el área que nos puede demandar más atención. Es que justamente ese es el efecto de la procrastinación. Lo que me genera a mí un mayor desgaste, no digamos desgaste, un mayor esfuerzo, evidentemente es aquello que voy a intentar evitar. Recuerda que nuestro cerebro no existe o está en nosotros para mantenernos vivos, no para mantenernos felices. El cerebro está justo para prepararnos para mecanismos como la lucha, como la huida, es decir, mantenernos vivos. Ya todo el tema de ser felices o no depende un poco de nuestras acciones. Entonces, del trabajo. Claro, del trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Porque el cerebro nos juega en contra, lo sabemos, y nos da justo son estos mensajes a lo que hemos estado expuestos todo el tiempo. No lo vas a lograr, no eres capaz, podrías hacerlo mejor. ¿Y qué sucede cuando la procrastinación llega al trabajo? Podemos desarrollar, que es el último concepto, que es estrés laboral. Vamos a conversar un poquito sobre qué es el estrés laboral. Sí, bueno, como todo, el estrés es la presión excesiva, ¿no? Bien sea autoimpuesta o bien sea impuesta por jefes, por familiares. Entonces, es la presión excesiva, en este caso, evidentemente en el contexto laboral, pero es la misma definición para todos, solo que se da en contextos distintos, en este caso, el laboral, por ejemplo. Exactamente. ¿Y cómo podemos nosotros prevenir el estrés laboral? O sea, cuando vemos que tenemos un trabajador que está totalmente desmotivado o no quiere cumplir con las tareas o simplemente las hace por hacer y se crean grupos en el entorno laboral que más bien de sumar a la empresa o al espacio laboral lo que hace es restar. ¿Cómo nosotros podemos prevenir estas acciones?
Sí, aquí juega un papel importante, digamos, el clima organizacional, porque ¿qué es lo que pasa normalmente cuando tenemos un empleado que quizás no está dando los resultados que esperamos? Solemos ir al juicio, a la descalificación, a verlo simplemente como un número y no ver, oye, ¿qué está sucediendo con esta persona? ¿Qué le está pasando? ¿Será que esta persona está agotada porque su traslado de casa al trabajo son 2 horas? Por ejemplo, esta persona está agotada porque está teniendo problemas familiares. Entonces sí, sabemos que a veces es muy difícil que en el contexto laboral se pueda humanizar al empleado, pero es necesario, justo por lo que hablábamos en el primer bloque. Una persona descansada y que está bien, evidentemente es más productiva. A nadie le conviene tener a alguien estresado, malhumorado, con problemas en su puesto laboral, porque al final eso no va a generar productividad. Entonces, creo que abrir los espacios en el ambiente organizacional es fundamental para entender que de alguna manera el beneficio de mi personal es el beneficio mío como empresa. Otra cosa bien importante que tú dices, y esto ya es más a nivel personal, es los límites. Los límites que yo puedo establecer en mi entorno laboral y en la vida misma, porque cuando hablamos de estrés hay que hablarlo en la vida en todos los contextos. Y es que muchísimas veces, si yo no pongo el límite, evidentemente por ahí ya viene el quiebre. ¿El límite a qué viene? El límite viene a mostrarle al otro la forma en que yo quiero y merezco ser tratado. Si mi jefe me llama a las 2 de la mañana y yo le contesto, evidentemente yo le estoy diciendo a mi jefe que sí, que puede llamarme a las 2 de la mañana y que yo voy a estar disponible. Si yo establezco un límite personal y yo digo, después de las 5 de la tarde, por ejemplo, no voy a responder más el teléfono, ahí ya yo estoy estableciendo un límite. O si a mí me asignan una actividad que debo entregar en 1 hora, pero ya me han asignado anteriormente muchas otras, yo puedo decir muy amablemente, oye, esta actividad no creo que la logre en 1 hora, necesito más tiempo por tales y tales razones. No te estás negando a realizar la actividad, pero evidentemente estás diciendo, esto requiere de un tiempo y si quieres hacerlo bien, necesitas de ese tiempo, ¿no? Entonces, son 2 cosas fundamentales, la apertura en el ámbito organizacional de parte de los empleadores y el límite propio, ¿no? El límite que me pongo a mí mismo y el que le puedo poner también a las personas que están a mi alrededor. Excelente. ¿Qué podemos decirle, Teimar, a una persona que en este momento puede tener estrés laboral, puede tener el cortisol alto o incluso puede estar desarrollando procrastinación y tal vez es consciente de que está postergando múltiples cosas? ¿Y qué le podríamos decir en este momento? ¿Qué mensaje le podríamos dar? Que te permitas el espacio, que no pasa nada, ¿sí? O sea, está bien reconocer que no estamos bien. Está bien reconocer que no estamos bien. No pasa absolutamente nada con eso. Eso nos humaniza. Saber y reconocer nuestras fortalezas y debilidades es fundamental para nuestro desarrollo en todos los aspectos de la vida. Entonces, permítete el espacio de ver qué es lo que te está sucediendo, de descansar, de entender que esto también va a pasar, que es circunstancial. No todo el tiempo vas a estar procrastinando, no todo el tiempo te vas a sentir como te sientes, pero eso va a depender también de las acciones concretas que tú implementes para salir de eso. Busca ayuda profesional, busca un hobby, llama a tus amigos y comparte tiempo con tus amigos. O sea, sal del pensamiento, como siempre digo yo, porque al final esas son ideas, en la mayoría de los casos, son ideas que tenemos en la cabeza y que no necesariamente responden a una realidad. Exactamente. Está en nuestra cabeza. Entonces, ese pensamiento, bueno, lo que conocemos como círculo cognitivo en psicología, ese pensamiento de que yo no puedo con esta tarea, me lleva a una emoción, que es la frustración, la rabia, la ira, la decepción, y eso me lleva evidentemente a una conducta, que en este caso, o en la mayoría de los casos, es una conducta evitativa. Como pienso que no puedo y estoy frustrado, entonces mejor no lo hago. Y entonces es un círculo ahí de mantenimiento de la conducta, que al final, ¿a dónde nos lleva? A que el malestar se vaya haciendo crónico cada vez porque se va intensificando con el paso de los días. Así es.
antes de poder irnos al corte, Teimar, me gustaría que pudieras hablar sobre tu libro. Me gustaría que pudieras decir cómo encontramos tu libro y, bueno, de qué trata tu libro. Sí, bueno, aquí está, no sé en qué cámara estoy, aquí está, bueno, fíjate, mi libro Productividad y Bienestar, cómo gestionar mejor tu tiempo, nace de la idea de organizarme, no solamente yo, sino también la amiga con la que estoy trabajando este proyecto, Grexy Narváez, nace justo de esta idea de poder hacer nuestro tiempo más eficiente, pero sin que nos costase nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra salud, nuestro bienestar. Entonces, el libro es maravilloso porque, no sé si puedo hacer un spoiler aquí del libro, es ilustrado. No sé si lo pueden ver aquí, es ilustrado, tiene la particularidad de que al final de cada capítulo pueden hacer notas, pueden hacer actividades. Entonces, nada, los invito a que lo encuentren en psicologiacontey.com o en mis redes sociales, @psicologiacontey, por ahí nos pueden escribir y con gusto le damos toda la información. Importante que sepan que en este momento el libro es digital, pero esta es una copia en físico para mí, pero más adelante, proyecto 2025, capaz lo encontremos en físico, pero nada, pueden escribirme @psicologiacontey en la página web psicologiacontey.com y por ahí. Teimar, muchas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy, no, a ti por la invitación, darnos este tema tan provechoso, por mostrar tu libro. Y bueno, la invitación es para el próximo jueves a las 10 de la mañana. Pero antes de finalizar, ¿dónde podemos conseguir a Teimar? En @psicologiacontey. @psicologiacontey, la consulta presencial en @infomamis para todo lo que es la orientación familiar y la consulta de patologías un poco más complejas, depresión, ansiedad, @verymedi. Exactamente. Y recuerden que nosotros nos podemos contactar por el Instagram de @apoyoemocionalbp. Entonces los esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana por Diáspora TV. Bye. Hasta luego.